Vamos a charlar un rato con nuestra próxima invitada, Belén Altamirano, es directora de un documental que se va a estar presentando este domingo, 1 de marzo, a las 20 horas en el Cine América de la ciudad de Santa Fe, este lugar tan emblemático para la ciudad de Santa Fe también. Y tiene que ver con el paso de Alfonsina Storni en Coronda, ni más ni menos. Palabras degolladas, Alfonsina Storni en Coronda, y está Belén Altamirano con nosotros. Bienvenida, Belén, ¿cómo andás? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muy cerca de estrenar. Muy cerca, sí, muy ansiosa. Sí. Contanos un poquitito de cómo fue que arrancaste con esta idea, de qué se trata el documental, algunos detalles. Bueno, el documental justamente lo que abarca es el breve paso, que fue muy breve, de Alfonsina Storni en la ciudad de Coronda. Ella estudió ahí para maestra a principios del siglo pasado. Y bueno, la idea se me ocurrió porque, bueno, yo estuve 7 años viviendo en Coronda y viví la demolición de Coronda, o sea, ese fue como un poco lo que a mí me disparó para la idea. Y a partir de allí, bueno, a mí me interesaba, porque admiro mucho a Alfonsina Storni, poder hacerle un humilde homenaje y no centrarme tanto en la demolición, sino también en su figura, la figura de Alfonsina Storni en Coronda y más allá de Coronda. Entonces lo que fui haciendo es tratar de un poco distintas voces, distintos testimonios que vayan hablando, entonces se abarquen como distintas opiniones. Por eso, bueno, esto también fue gracias a este proyecto se pudo hacer gracias a que ganamos Espacio Santafesino. Ajá, mirá vos. Sí, Bueno. en 2015 y bueno, en la convocatoria 2015. Y bueno, fue un poco bastante arduo después del rodaje y la postproducción, así que bueno, llevó bastante tiempo, pero hoy contenta de que ya podamos entrenar. ¿Alfonsina se recibe de maestra en Coronda? Se recibió de maestra en Coronda, sí. Fue muy breve el tiempo que ella estuvo ahí. De maestra rural se recibe. Así se llamaba el título, sí, maestros rurales, sí, en esa época se llamaba así. Y bueno, ella estaba viviendo en Rosario, después vivió una época en Bustinza, donde la mamá estaba. Y justo ahí fue que enganchó Coronda, estudió, fue muy breve, 1 año y medio, lo que duró la carrera, y después se fue de nuevo a Rosario y luego a Buenos Aires, donde después ya trascendió como... ¿Esto 1909? 1909, 1910, sí. Ahí. Sí. Muy poquito tiempo. Sí. Y el disparador fue la demolición de su casa, vos contabas. Sí, ese fue el disparador fue para la idea, digamos, que fue en 2004 la demolición. Claro. Yo ahí empecé a investigar, hice un pequeño trabajo práctico, porque bueno, soy egresada del ISCA, en ese momento estaba estudiando, en el 2005 empecé a estudiar en el ISCA, y entonces ahí fue cuando se me ocurrió, después de que me enteré que se había demolido la casa, poder empezar a investigar que ella había vivido allí, y bueno, la repercusión, la valoración que se le dio a ella y a su figura, eso era lo que a mí me interesaba retratar. Ella tenía... como las después fueron investigadas, el legado de las hermanas Cosettini en Rosario, era conocida en Coronda por hacer mucho hincapié en algo que en ese momento, a principios del siglo, se salía de lo rígido, ¿no? El teatro, las artes escénicas. Sí, ella, si bien en esa época recién estaba iniciándose, sí, ella venía del teatro, que para la época, para una mujer, estaba mal visto, de hecho. Entonces ella es como que ahí se empiezan a formar sus primeras armas, digamos, de la personalidad que después fue, cuando ella era muy jovencita cuando estaba ahí. Pero bueno, se pueden ver el primer poema que ella escribió en esa época, un poema. Eso te iba a decir, ¿qué documentos históricos? Bueno, el documento... Porque van a ser parte de esa biografía, esa especie de biografía y paso por Coronda. ¿Qué rescataron? El mayor documento que hay es justamente un poema que le dedica a su maestra, María Margarita Gervasoni, que era la directora del Instituto, digamos, de Profesores. Ese es el mayor legado que se llama Mi Maestra. ¿Y quién lo tenía? Y ella se lo dedicó a ella. A fin de cursada. La familia Gervasoni lo tenía. La familia Gervasoni. Yo entrevisté a Tila Marioni, que es una historiadora de Coronda, que de hecho vendría a ser como la bisnieta. En el trailer sí. estaba vendría a ser como la bisnieta de María Margarita Gervasoni. Entonces es sobrina, en realidad, sobrina nieta. Entonces ella es la que permitió, sobre todo, en ese momento que yo empecé a investigar, poder tener todas las pautas de cuáles eran los documentos históricos. También hay cartas
en el Museo de Coronda, bueno, uno de los entrevistados también es Fernando Rollero del Museo de Coronda, que también nos ¿Cartas presta hacia quién, por ejemplo? cartas a jóvenes que estudiaban con ella, de la época, apellidos como Fontana Rosa, por ejemplo. Era una amiga de ella que después también vivió en Buenos Aires. Esos son los pequeños documentos y obviamente hay fotos de ella como estudiante. Y bueno, ella de hecho vivió en 2 casas allí, pero una, porque en realidad la pensión en la que ella vivía se mudó de lugar. O sea, como que en la misma pensión, en un año y medio. ¿Y esas cartas vos las leíste? Sí, sí. ¿Qué perfil encontraste, digamos, en esas cartas? Bueno, era la que yo leí, que es creo que era Amanda Twells, que le mandó. Creo que es una carta que, digamos, ya se escriben con mucho afecto. Es una gran amiga que había hecho Alfonsina estudiando en Coronda. O sea, que es una carta, digamos, que tiene lenguaje, digamos, de amistad, digamos, coloquial entre ellas, digamos. Una relación ahí se puede ver. Pero uno no se lo imagina, no me imagino, digamos, cómo puede ser una carta, digamos, de Alfonsina con alguna amiga, amigo, lo que sea, digamos, en aquel momento, porque ha cambiado tanto, digamos, la utilización del lenguaje. Sí. ¿Cómo era esa carta, digamos, ¿no? En términos coloquiales? Sí, bueno, hablando un poco de eso, el documental justamente muestra un poco un lado que por ahí es medio desconocido de Alfonsina Storni en cuanto a sus escrituras, porque también en un momento le hago entrevista a Tania Diz, que es una escritora que vive en Buenos Aires, es una investigadora del CONICET, que se centró en la vida de ella y justamente empezó a investigar su escritura periódica, su prosa periódica en revistas, en diarios, cosa que por ahí no es muy conocido de Alfonsina Storni, y es otro lenguaje, ¿no? Es un lenguaje más irónico, si bien su poesía tiene ironía, estos escritos son bien irónicos. Bueno, la presentación es el próximo domingo 1 de marzo a las 20 horas en el Cine América, Sí. en calle 25 de mayo, 3075, allí estaremos. Bueno, felicitaciones y gracias por venir a contarnos un poco la previa. Bueno, muchas gracias a ustedes por el lugar y el espacio. Un gusto tenerte, un gusto tenerte con nosotros. Ahí estamos viendo la invitación especial para todos aquellos que se quieran acercar el próximo domingo a lo que va a ser la presentación de Palabras degolladas, Alfonsina Storni en Coronda, relatando lo que recién charlábamos con su directora, con Belén Altamirano, el paso de Alfonsina por Coronda. Muy interesante, muy interesante. Lo último, es un documental, es un cortometraje documental, pero ficcionado también, tiene parte de ficción, o sea que tuviste que, por un lado, laburar lo histórico, encontrar, hacer las notas, pero también pensar en recrear algunas de las supuestas escenas de Alfonsina en Coronda, ¿no? Sí, sí, tiene ficción y animación también, sí, sí. Justamente hicimos un casting, está personificada Alfonsina, aunque, digamos, es muy abstracto, digamos, no van a encontrar como algo muy tradicional en la representación, digamos, es más poético, digamos. Entonces también aparecen las poesías de Alfonsina, es la intención, digamos, un poco de ese homenaje a su obra. O sea, bueno, pero está bueno esto de también poder mezclar distintos... Sí, sí. Sí, digamos, no es un documental tan tradicional, digamos. Gracias por venir, Belén. No, muchas gracias a ustedes.